Sin temor a equivocarme, esta es la serie de reflexiones de su palabra no volverá vacía que más se me ha complicado terminar. Es más, ha sido incluso la más difícil de comenzar. Y es que cuando se habla de defender la fe, hay muchas líneas delgadas que no se pueden cruzar para no dar un mensaje equivocado, para no confundir a quienes lo escuchen, pero sobre todo para no lastimar a aquellos que no estén de acuerdo, por más que tratemos de apegarnos a la verdad de la Escritura. Y es que debemos admitir que muchas veces la verdad nos resulta incómoda, sobre todo cuando se trata de la verdad de la Biblia, porque una de las cosas que más nos gusta hacer es acomodar la Escritura a mi forma de vivir, y no al contrario, que sería lo correcto, conducir nuestra vida de acuerdo a la Escritura. Hoy comenzamos la serie En defensa de mi fe, y oro al Espíritu Santo porque guíe mis pensamientos y mis palabras para bendecir a cada persona a las que estas reflexiones puedan llegar. Así que le invito a que me acompañe hasta el final de esta reflexión. Ya regresamos. Cumpliendo la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo, presentamos Su palabra no volverá vacía. Un breve espacio para reflexionar en el Evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación, porque su palabra no volverá vacía. Dios le bendiga, le saluda el pastor Marco Antonio Ríos y como siempre agradezco a nuestro Señor Jesucristo el enorme privilegio que es poder compartir su palabra por estos medios. Quiero, como siempre, aprovechar para invitarle a que se suscriba al canal de YouTube de Su Palabra No Volverá Vacía y que nos acompañe en nuestras redes sociales. También, por favor, le invito a que nos siga en Spotify. En todas las plataformas aparecemos como Su Palabra No Volverá Vacía. Hablar de defender la fe es hablar de defender la sana doctrina. Y hablar de sana doctrina puede causar escozor en algunos de nosotros. Y esto es porque casi todos, si somos realistas, cada congregación, organización o grupo cristiano queremos ser los poseedores exclusivos de la sana doctrina. Y esto a veces nos lleva a apartarnos de los que piensan diferente a nosotros en un acto de santificación, cuando precisamente la sana doctrina es completamente inclusiva. Y no hablo de ese tipo de inclusión que está de moda. Hablo de que si tenemos claro de qué se trata la doctrina, o como dice la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 42, en la doctrina de los apóstoles, esta misma nos hace entender que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso lo dice Juan 1:12. Ahora, ¿por qué es tan difícil hablar de sana doctrina? Muy sencillo. Porque la sana doctrina no tiene que ver con filosofías humanas, no tiene que ver con interpretaciones personales o con variaciones teológicas de tal o cual autor. No, la sana doctrina es el fundamento de la Iglesia de Dios y se centra en las enseñanzas que los apóstoles recibieron de Jesús y que luego ellos mismos enseñaron en todos los lugares a donde el Espíritu Santo les llevó. Pero antes de recordar, y si fuera necesario, antes de aprender cuál es esta enseñanza, quiero llevarle rápidamente a que leamos la advertencia que hace el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versos 1 al 3. Dice la Escritura: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El verso 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es una advertencia terrible. Y déjeme decirle algo. Esta advertencia es atemporal, es decir, no tiene tiempo. Según el autor Merrill C. Tenney, Pedro escribe esta carta en medio de la siguiente situación: las evidencias que sobreviven relativas a la vida de la iglesia correspondientes al final de la cuarta década del primer siglo testifican que las iglesias estaban desgarradas por herejías, a la vez que separadas por cismas. Ocurrían extravíos del camino de la verdad en todas direcciones y se necesitaba una constante vigilancia si los cristianos habían de guardar pura su fe. Termino la cita. Recuerda que hace unas semanas aprendimos que Pedro fue cambiado de pescador a pastor.
pues este era el momento en el que Pedro pastoreaba algunas de las iglesias que se habían levantado en Asia. Les advertía a través de sus cartas acerca de las herejías que ponían en peligro la vida espiritual de los creyentes. Y déjeme decirle que la advertencia de Pedro, de Juan, de Judas y de Pablo acerca de las falsas doctrinas son hoy tan válidas como hace 2000 años. Hoy escuchamos tantos pensamientos, conceptos enunciados que dicen ser la doctrina de Cristo y ni siquiera se acercan a la verdad de la enseñanza de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es esa doctrina de los apóstoles? ¿Cuál es esa doctrina? ¿Cuál es la doctrina? Pues bien, trataré en los minutos que nos restan de explicarla, pero debo aclararle que usted debe contrastar lo que yo le voy a decir a la luz de las Escrituras. Lo que Pedro y Juan escucharon personalmente de Jesús mientras convivieron con él durante 3 años y medio, y que luego el apóstol Pablo, enviado a los gentiles, enseñaron como la doctrina de Cristo, fue lo siguiente. Número 1, Jesús es Dios. Leamos el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice el verso 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Jesús es Dios venido en carne. Quien niegue eso no puede llamarse cristiano, por más que hasta tenga imágenes de Jesús en sus templos. Luego, la segunda enseñanza es que solo en Jesús hay salvación y perdón de pecados. La carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1 y verso 7, hablando de Jesús, nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Recuerde que redención es pagar la deuda de otro y nosotros estábamos en deuda con Dios. Por causa de nuestro pecado le debíamos a Dios y el único que pudo pagar esta deuda fue Jesucristo, porque Él era el único santo. Y esto obviamente me lleva a enumerar otro punto importante de la doctrina de Jesucristo. Somos salvos por gracia. Y usted puede estar pensando, hombre, hermano Marco, si eso ya lo sabemos. Y sí, puede ser que lo sepamos. Pero cada día estoy escuchando más y más cristianos hablando de hacer esto, hacer el otro, de hacer aquello para lograr el favor de Dios. Pero lo que la Escritura nos enseña es algo totalmente distinto. Leamos la carta a los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestras buenas obras no nos llevarán al cielo. Solo el reconocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida puede hacer que recibamos ese regalo de vida eterna que Dios preparó para los que le aman. Y por último, la enseñanza más esperanzadora que predicaron los primeros cristianos y que debe ser pilar de la predicación de hoy en día. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y regresará por su iglesia. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 1 al 6 nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas verdades son la doctrina de Cristo. Y hoy se lo recuerdo con la esperanza de que decide entregarle su vida al Señor o reconciliar su relación con Él. Jesús le ama y le espera con los brazos abiertos. Y si usted quiere conocerle como Señor y Salvador o quiere reconciliar su relación con Cristo, repita conmigo esta pequeña pero poderosa oración. Dígale al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por cada uno de mis pecados porque sé que te he ofendido. Pero hoy, Señor,
te quiero agradecer porque fuiste a la cruz del Calvario a pagar mis culpas. Padre, por favor, acéptame como tu hijo. Quiero que seas mi Padre, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Inscribe, por favor, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Señor, recibo tu perdón con enorme alegría, pero sobre todo con enorme gratitud. Gracias por pagar por mis culpas en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, lo felicito. Quiero decirle que es uno más de los miles de millones de hombres y mujeres que un día creímos que Jesús es Dios y que nos da el regalo de salvación y vida eterna. Antes de despedirme, quiero invitarle a que se suscriba al canal de YouTube de Su Palabra No Volverá Vacía y que nos acompañe en nuestras redes sociales. También nos puede acompañar en Spotify. Y como siempre le pido que si esta palabra fue de edificación para su vida, que por favor usted también la comparta. No se quede con ella. Estoy seguro que será de edificación para cada persona a quien usted se la haga llegar. Porque dice Isaías 55:11 que su palabra no volverá vacía. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte de esta serie. Que Dios le bendiga. Hemos presentado Su Palabra No Volverá Vacía, un espacio para predicar el Evangelio de Jesucristo. Para comentarios o reportes de sintonía, escríbanos a contacto@supalabranovolveravacía.org.